Bueno, entonces vamos a, a- a ver lo que es un funtor. Un funtor es un concepto em, compañero, es decir, es algo que debe definirse con categoría. Les decía yo, les comentaba alguna vez que es algo curioso en las matemáticas, que a veces las matemáticas mismas se ven como un fractal, ¿no? Es decir, lo que pasa abajo también pasa arriba, ¿no? Había, de hecho, alguna frase de alguna tradición antigua, no recuerdo cuál, decía eso, como es arriba, es abajo, ¿no? Decían algunos antiguos. Entonces, en las matemáticas sucede eso y también hay una cuestión de autorreferencia. Entonces, así como en una categoría particular, fíjense, en una categoría específica, es importante tomar en cuenta tanto los objetos como los morfismos, ¿ok? Porque los objetos son, digamos, una clase que forma parte de la categoría, pero los morfismos son, digamos, lo que conecta a los objetos, ¿sí? Entonces, también a otro nivel más amplio, digamos, es importante tomar en cuenta un concepto que conecte dos categorías, ¿ok? Es la conexión de dos categorías, eso es un funtor. Entonces, la definición, lo que diría es primero, pensar en dos categorías, dadas categorías, vamos a pensar en dos categorías A y B, un funtor, un funtor, así lo vamos a denotar, es decir, fíjense cómo la notación es la misma notación de función, o sea, que se hereda o que se traslada desde la notación de función, y la notación de morfismo también es la misma, ¿sí? Y la notación de funtor. ¿Por qué? Porque estoy concibiendo, o sea, aquí la imagen que tengo ahora es que tengo dos categorías, cada uno digamos, un universo aparte, ¿no? Aquí les estoy llamando A y B. Entonces, es la categoría A y la categoría B. Y entonces ahora voy a pensar en una flecha o una asociación, una especie de función que asocie los ingredientes de la categoría A los ingredientes de la categoría A, les va a asociar, perdón, los ingredientes de la categoría B. ¿De acuerdo? Claro que aquí adentro están los objetos y están los morfismos, ¿sí? Por eso les digo que es como una especie de fractal, o sea, esto mismo que pasa aquí adentro va a pasar en este otro nivel, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo digo formalmente? Entonces, un funtor que estoy denotando así consta de dos asociaciones, asociaciones, digamos, o sea, en principio voy a distinguirlas como la asociación sobre objetos que iría de los objetos de a los objetos de B. Acuérdense que así hemos denotado los objetos. Esta es la clase de objetos. Entonces, fíjense, son clases, ¿no? O sea, son las clases de objetos. Así los hemos denotado con esta o caligráfica, digamos, subíndice en la categoría. Ahora sí es importante poner el subíndice porque ahora sí voy a distinguir entre los objetos de A, que son estos puntitos que estoy visualizando aquí, y los objetos de B. Por eso es importante el subíndice. Entonces, consta de dos asociaciones. Esta es una asociación entre clase de objetos. Fíjense que estas asociaciones también se pueden decir, son asociaciones o asignaciones, si quieren, le pueden llamar. Funciones no es tan conveniente porque las funciones se piensan que el dominio de una función y el codominio de una función son conjuntos, pero aquí no necesariamente son conjuntos. De hecho, en la mayoría de los casos no son conjuntos, son clases. Entonces, por eso no estoy usando a propósito, no estoy usando la palabra función. Entonces son dos asociaciones, incluso le pueden llamar o asignaciones. ¿Ok? De la clase de objetos de la clase de objetos de A la clase de objetos de B. Y también tengo la asociación o asignación de los morfismos de A
a los morfismos de B. Aquí también son clases, son las clases, pero de morfismos. Pero de tal manera que si tomo un morfismo, este es un morfismo. Bueno, déjenme cambiarle aquí la letra para que sean A y A', objetos de A, es un morfismo en A. Entonces, F de F, aquí fíjense, aquí voy a usar la asociación de morfismos, porque por un lado tengo la asociación de objetos, aquí esta F se descompone, digamos, en la asociación de objetos, aquí voy a poner nada más el ejemplo de un objeto que va a dar un objeto, y la asociación de morfismos, es decir, lo voy a poner así como una línea ondulada, para que se entienda que y por supuesto que esto actúa sobre todos los objetos, es decir, cuando estoy diciendo asociación o asignación, cumple con las propiedades usuales que le suelo asignar a una función, es decir, todos los objetos tienen uno y solo uno asociado, ¿ok? Todo objeto tiene uno y solo uno asociado y se llama, precisamente se denota como F del objeto. Y aquí F de este morfismo es el único morfismo asociado a este morfismo, pero la condición es que este morfismo tenga, perdón, este morfismo, déjenme cambiar de color para que siga siendo el amarillo, este morfismo va a ir de el asociado al dominio del morfismo original al asociado del codominio del morfismo original. ¿Sí? Aquí otra forma, aquí ya lo escribí, ¿no? Pero lo que quiero decir es decir que el dominio de este morfismo asociado, le estoy poniendo los subíndices, pero en realidad ya podría omitir los subíndices porque ya aquí ya es claro que estoy usando la asociación del morfismo. Entonces, ese dominio va a ser el asociado al primero, al objeto, que es el dominio del morfismo original, y el codominio de este morfismo asociado va a ser el objeto asociado al codominio del morfismo original. Se dice más fácil así, simplemente. Es más, se dice más fácil con un esquema que podría poner así. Si, si yo tengo este morfismo F, y yo tengo la asociación, acuérdense que cuando tengo una función y quiero en particular ver a dónde va a dar un elemento particular del dominio, le pongo esta rayita, ¿no? Entonces, si aquí voy a dar a f de a y este va a dar a f de a', fíjense que ya omití, ya hice más práctica la notación, ya aquí ya no le puse subíndice de objeto, porque ya es claro que si este es el objeto, al aplicarle f, pues estoy usando la parte de la asociación correspondiente a objetos. Y aquí lo mismo. Y luego aquí este morfismo va a dar al morfismo que denotaría f de f. Aquí estaría usando la parte de la asociación de los morfismos, pero fíjense cómo se, se preserva, se encaja correspondientemente el dominio de este nuevo morfismo y el codominio de este nuevo morfismo. Eso es lo que va a suceder. Es decir, este esquema que estoy poniendo aquí es lo que me dice cómo funciona un funtor. ¿Sí? Aquí, aquí déjenme poner, bueno, déjenme poner, aquí estoy en A y aquí estoy en B. ¿Ok? Y el funtor actúa en objetos y actúa en morfismos, pero de tal manera que asocie o mande o se aplique a los morfismos ordenadamente. Ordenadamente quiere decir que el morfismo va a dar a un morfismo donde el dominio y el codominio son precisamente los asociados al dominio y al codominio del morfismo original. ¿Sí se entiende entonces lo que es un funtor? Todavía no acaba Sí, porque me falta decir
Dos cosas, pero por lo pronto, lo primero que hay que decir es cómo actúa en objetos y en morfismos. Actúa de esa manera compatible, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? No. Bueno, entonces, fíjense, aquí vamos a numerar esto para que esté claro cuáles son las propiedades. Pues entonces, esto es lo primero. Esa es la primera propiedad. Número uno, ¿no? Esto es la primera propiedad. Número dos es que si F va de A en A' y G va de A' en A doble prima, son morfismos en la primera categoría, entonces voy a simplificar la notación, fíjense. Ahora, lo que puedo hacer es componer, así lo hice a propósito, tomar dos morfismos que se puedan componer. Y lo que va a decir esta segunda propiedad es que el funtor preserva la composición. ¿Ok? Entonces, otra vez, esto lo puedo visualizar con una ampliación de este esquema. ¿Sí? Es decir, puedo aquí, bueno, esto lo voy a cambiar de color para que se vea como un comentario, como un esquema. Y esto mismo, fíjense, lo voy a poner otra vez. Es un poquito más pequeño. Para que entonces, aquí, fíjense, voy a agregar entonces el segundo morfismo, que es G, que va de A' en A doble prima, y por lo tanto, este tercer objeto va a dar a una F de A doble prima, y por lo tanto, este morfismo va a dar a una F de G. Entonces, lo que está diciendo la segunda propiedad es que si yo considero aquí la composición, que es F seguida de G, y le aplico el funtor a esta composición, entonces resulta ser precisamente esta composición. Esto resulta ser precisamente el asociado a esta composición, resulta ser la composición de los asociados. En otras palabras, el funtor preserva la composición. ¿Sí? Es decir, son propiedades naturales que le pido a lo que debe conectar a dos categorías. Y finalmente, pues, ¿qué creen? Simplemente que preserve lo que me falta, ¿verdad? De preservar, que son los morfismos identidad. Es decir, si A es un objeto de la categoría A, entonces simplemente voy a pedir que el morfismo asociado a la identidad de A sea la identidad en F de A. Debe ser de F de A en F de A porque la identidad va de A en A. Y ya dijimos que el morfismo asociado tiene que ir de F de A en F de A. Bueno, pues lo que dice la propiedad 3 es que es precisamente la identidad. Bueno, eso es un funtor. Y es una definición muy general que igual a la par de categoría se aplica a todos estos ejemplos de los que hemos hablado. ¿Ok? Les estoy exponiendo esto por dos razones. Porque, como ya les dije, no se puede hablar de categorías sin hablar también de funtores, porque es lo que conecta las categorías. Eso es la primera razón. La segunda razón es que en nuestro caso, en espacios vectoriales, sí podemos hablar de funtores importantes. Ahorita les voy a decir. ¿Ok? Una variación. Bueno, si no quieren, si no tienen a ustedes algún comentario, aquí déjenme decirles variación. En el funtor F, el funtor F así descrito, déjenme ponerles aquí esta nota, el funtor F así descrito
se llama covariante. O sea, cuando lean un funtor covariante es ese tal cual estamos definiendo. Pero si en vez de 2 se cumple 2', que sería f de la composición es igual a la composición. Bueno, tengo que decir otra cosa y no me va a caber aquí, entonces lo voy a decir en la otra lámina. Entonces, esto lo voy a pasar para acá mejor. Entonces, bueno, el funtor F así descrito se llama covariante. ¿Ok? Se llama covariante. Ahora sí, la variación, si el funtor invierte el sentido de los morfismos y de las composiciones, voy a decir así, se llama contravariante. Entonces, no nada más es cambiar la 2, porque es cambiar también desde la 1, porque en la 1 este sentido cambiaría. ¿Sí? Es decir, en el caso contravariante, si el morfismo original va de A en A', entonces el morfismo asociado va al revés, de F de A' en F de A. Esto se lo estoy mencionando porque tiene que ver con algo que vamos a ver hoy y también relacionado con la tarea, ¿no? Es decir, si yo pinto un esquema para el funtor contravariante, entonces me quedaría así. Si voy de A en A' en la primera categoría, entonces, bueno, a este objeto se le sigue asociando este objeto, a este objeto se le sigue asociando el otro objeto en la segunda categoría, pero el morfismo cambia de sentido. Eso es lo único que pasaría. Y entonces, si yo tengo una composición donde agregaría un tercer objeto que va a dar a un tercer objeto de la segunda categoría, y este morfismo se asocia a uno que cambia de sentido, entonces naturalmente la composición también cambia de sentido, ¿no? Pues ahora el asociado de esta composición tiene que ser la composición, pero en el otro sentido. Es decir, primero f de g y luego f de f. Entonces, esto cambiaría de orden. O sea, primero sería f de g y luego f de f. Y aquí arriba, en el número 1, pues lo que diría es, esto sería al revés. O sea, ahora el dominio sería f del codominio y el codominio sería f del dominio. ¿Ok? Esa es una variación de un funtor que tiene que ver con el concepto de espacio dual que está mencionado en la tarea. Y por eso es que se los estoy mencionando. Estoy tratando de ver lo básico, lo esencial de categorías para que nos ayude a tener una visión panorámica en el caso de nuestra categoría de estudio, que son los espacios vectoriales y las transformaciones lineales, y algunos conceptos que nos pueden servir para ver las cosas de otra manera. ¿Sale? Entonces, eso es simplemente lo que les quiero decir. Ahora voy a ejemplos. Entonces, ok, sí vamos bien. Entonces, así como en las categorías, hay dos ingredientes que son cómo actúan objetos, cómo actúan morfismos, y tres propiedades, que es, se tienen que encajar los morfismos con sus dominios, codominios, tienen que preservarse la composición y tienen que preservarse
identidades. ¿Okay? Entonces, voy a hablar ahora de algunos ejemplos. Bueno, el más fácil es el funtor identidad. El funtor identidad. Como el morfismo identidad, pues también hay un funtor identidad, que sería, déjenme ponerle una I, que vaya de una categoría en sí misma, y que pues a cada objeto le asocia el mismo objeto y a cada morfismo le asocia el mismo objeto. No tiene ahí mayor chiste. ¿Ok? Ese es un tipo de funtores, pues que esto es para cualquier categoría, ¿no? ¿Ok? Después está, a veces nos encontramos una categoría dentro de otra. Lo voy a decir así, sin meterme, aquí ya no me voy a meter a más detalles, pero digamos, así viéndolo a grandes rasgos, si A es una subcategoría, lo que eso quiere decir, por lo pronto intuitivamente piensen, si es una subcategoría de B, eh, el funtor inclusión, vamos a llamarle, bueno, pues también se le puede llamar un I, pero con el subíndice AB, que iría de A en B. ¿Sí? Y si quieren algo más específicamente, déjenme llamarle, bueno, le voy a llamar ahora J, que va de los espacios vectoriales de dimensión finita. Aquí esto es una F, es una notación, bueno, que más bien viene del inglés, poniendo finito antes de vector, son los espacios vectoriales de dimensión finita a los espacios vectoriales. Así, esta es la notación que estoy utilizando en la tarea, es fvect. Bueno, esta de dimensión finita a lo mejor no la puse en la tarea porque no la mencioné, o no, creo que no hubo necesidad de mencionarla, pero bueno, entonces eso es de espacios vectoriales, o sea, es K espacios de dimensión finita como subcategoría, perdón, como subcategoría de K espacios. Bueno, ese es un ejemplo, pero también pueden pensar en ciertos espacios topológicos, la categoría de ciertos espacios topológicos, no sé, los que ustedes quieran, Hausdorff, vamos a decir, los espacios topológicos Hausdorff, la categoría de esos espacios, dentro de la categoría de todos los espacios topológicos. La categoría de los grupos abelianos, dentro de la categoría de los grupos, etcétera. Aquí estoy poniendo un ejemplo de álgebra lineal. La categoría de los espacios vectoriales de dimensión finita dentro de los espacios vectoriales. ¿Ok? Eso, se imaginarán ustedes que hay muchas inclusiones y donde el esquema adecuado, pues es pensar en una categoría dentro de otra, ¿no? Aquí está la categoría A, la categoría B, y el funtor simplemente lo que hace es a cada objeto le asocia el mismo objeto, pero visto como objeto de B, y a cada morfismo le asocia el mismo morfismo. Es decir, la inclusión actúa muy parecida a la identidad, en el sentido de que pues no hace nada con el objeto y con el morfismo, simplemente asocia lo mismo, pero visto en la otra categoría, en la categoría grande. O sea, yo puedo aquí, ahora todavía más específicamente, pensar en un objeto muy particular, que es un espacio vectorial de dimensión finita, ¿no? Digamos, el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que 3 forman un espacio vectorial de dimensión finita. Bueno, en particular forman un espacio vectorial. Entonces no estoy asociando nada más que el mismo objeto, se lo asocio, ¿no?
¿ok? Entonces, esos son toda una clase de funtores, que son los funtores de inclusión. ¿Sí vamos bien? En todos los casos, aquí, por ejemplo, en estos ejemplos que se puede decir que son triviales por esta cuestión de que le asocia lo mismo, a cada objeto el mismo objeto y a cada morfismo el mismo morfismo, pues entonces también trivialmente se cumplen las propiedades de funtor, ¿no? Eso de que preserva el dominio y el codominio, pues sí, pues es el mismo, y que preserva la composición, pues es la misma composición, y que preserva la identidad, ¿ok? Entonces todo eso se preserva trivialmente. O sea, esos realmente sí cumplen con la definición de funtor. ¿Sale? Ahora, fíjense, hay funtores al revés que se llaman los funtores que olvidan, que actúan muy parecido a las inclusiones, ¿no? Por ejemplo, como este, incluso casi no le voy a poner letra, o sea, de grupos abelianos en grupos, ¿sí? O de grupos en conjuntos, o de espacios vectoriales en conjuntos. Esa es la notación usual de las categorías, ¿no? A veces con letra caligráfica, abreviatura del tipo de objetos que forman la categoría. Entonces, estos funtores que olvidan, si quieren, entre comillas, esto de olvidar es, yo a cada grupo abeliano lo veo como grupo. Vean, casi es como una inclusión, pero se suelen llamar así, como que olvido la propiedad conmutativa, ¿no? Entonces, a cada objeto que sea un grupo abeliano, pues lo veo como un grupo. Simplemente no dejo de tomar en cuenta la propiedad conmutativa. A cada grupo lo veo ahora como conjunto, es decir, olvido que tiene su operación y que tiene sus propiedades, nada más veo el puro conjunto, ¿sí? Y a cada espacio vectorial le asocio lo mismo, pero nada más el conjunto de vectores. Olvido las dos operaciones, tanto la suma de vectores como el producto de escalar por vectores, ¿no? Incluso hasta me olvido del campo, ¿no? Nada más me quedo con el conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, son muy parecidos en realidad a las inclusiones, ¿no? Entonces, como si viera a los grupos abelianos dentro de los grupos, a los grupos dentro de los conjuntos, a los espacios vectoriales dentro de los conjuntos. Pero se ven así porque sí da la sensación de que cosas que tengo adicionales, como pueden ser operaciones y propiedades, las descarto, las dejo de tomar en cuenta y nada más me quedo con algo más sencillo, más simple. Lo más frecuente es caer en los conjuntos en el caso de las categorías concretas, porque precisamente las categorías concretas están formadas, constan de objetos que son conjuntos con algo más rico, que en este caso lo olvido. ¿Ok? Entonces esos son otro tipo de funtores. Otro funtor es el funtor potencia. Déjenme ponerlo así como ejemplo. Fíjense, voy a esquematizarlo. Ese funtor potencia, bueno, le voy a llamar P, como la misma P que usamos para el conjunto potencia, que iría de set en set, es decir, categoría de conjuntos a categoría de conjuntos, y que a cada conjunto le asocia el conjunto potencia. Vean ustedes cómo esta asociación, no puedo decir que es una función, porque una función, la manera correcta de decirlo es que una función tiene como dominio y como codominio conjuntos, pero en este caso es una asociación que a cada conjunto le asocia a otro conjunto. No puedo decir que es una función porque no existe el conjunto de todos los conjuntos, es una clase. Entonces, por eso es que uso la palabra asociación o asignación. Entonces, a cada conjunto le asigno, le asocio su conjunto potencia. Si otro conjunto le asigno su conjunto potencia, fíjense cómo con este esquema estoy diciendo a dónde van a dar los objetos y también voy a decir a dónde van a dar los morfismos. Entonces, fíjense, aquí debo definir
un morfismo que puedo llamar P de F, pero de hecho voy a usar otra notación. Voy a usar la notación F flecha hacia acá, ¿sí? Y voy a explicar, bueno, aquí voy a explicar, voy a decir que P de X es el conjunto potencia de X. Es decir, P de X está formado, es el conjunto de todos los subconjuntos de A. Perdón, de todos los subconjuntos de X. ¿Ok? Y F flecha es la función imagen directa. Es decir, F flecha, como dice aquí arriba, va a ser una función que a cada subconjunto de X, digamos a A, le asocia un subconjunto de Y. ¿Y qué cosa es ese subconjunto? Pues es lo que conocemos como imagen directa, es decir, el conjunto de todas las F de A minúsculas, donde A corre sobre A mayúscula. Esto es un subconjunto de Y. ¿Por qué? Porque la función es un morfismo de la categoría de conjuntos, es decir, es una función, ¿sí? Esta función va de X en Y y por lo tanto asigna a cada elemento de X, le asocia uno de Y. Entonces aquí lo que estoy haciendo es tomar todos los elementos de A, que es un subconjunto de X cualquiera, y estoy recopilando todas las imágenes de elementos de A, y a esa es a lo que le llamo la imagen directa. La imagen directa entonces es un subconjunto de Y está perfectamente definida esta asociación. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo eso son cosas que ya sabemos a lo mejor, pero ahora se trata de verlo desde el punto de vista de categorías y funtores, porque resulta que esta doble asociación a objetos por un lado, a morfismo por otro lado, va a cumplir con las propiedades que acabamos de ver. ¿No? Bueno, a la primera, casi la primera se cumple desde que describimos el funtor, ¿no? Cuando describimos el funtor, ahí nos damos cuenta de que sí debe encajar el dominio y el codominio, ¿no? O sea, el morfismo asociado debe ir del conjunto potencia de X al conjunto potencia de Y. No entre otros conjuntos, sino precisamente entre esos. Esa es la primera propiedad, simplemente que encaje el dominio y el codominio con la asociación a objetos. ¿Ok? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Preguntas hasta aquí. Ok, ahora fíjense ustedes que a este funtor potencia en efecto es, como habíamos visto, como habíamos dicho, es un funtor covariante. Pero también tenemos la variación contravariante, es decir, el funtor potencia contravariante, pues ahora sería, fíjense, sería a cada X le asocio otra vez el mismo conjunto potencia, a cada Y le asocio el mismo conjunto potencia, pero ahora a cada función le voy a asociar una de regreso que va a ser F con la flecha hacia atrás. Esta va a ser la asociación a este morfismo y esta pues va a ser la imagen inversa, ¿no? Donde F flecha es la función imagen inversa, ¿no? Es decir, ahora si B es un subconjunto de Y, pues la imagen inversa, a veces le ponemos F a la -1, pero eso luego se puede confundir con la función inversa, ¿no? Entonces, mejor a veces es útil esta notación de la flecha hacia atrás aplicado a una A, a una B, perdón, estoy diciendo que es B,
multiplicada a una B, pues sería los X en X tales que van a dar a B, ¿verdad? Eso es la imagen inversa de este subconjunto de Y. Y entonces eso define, fíjense, una función que a cada subconjunto de Y le asocia un subconjunto de A. Esto es un subconjunto, perdón, a cada subconjunto de Y le asocia un subconjunto de X. Esto es un subconjunto de X mayúscula. Entonces, define una función, es en efecto una función, o sea, es un morfismo en la categoría, y además va a cumplir las otras propiedades. O sea, va a preservar la composición. Esto ya no me meto en esos detalles, ¿no? Para no extenderme, pero ustedes lo pueden comprobar, ¿no? Preserva la composición y, por supuesto, preserva las identidades, ¿no? O sea, si aquí parto de la función identidad de X en X, pues esta va a ser la función identidad, forzosamente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, son funtores y en este caso tengo un covariante y un contravariante. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Quinto ejemplo. Ahora fíjense, es un ejemplo que nos va a interesar muchísimo. Ahora vamos a definir, bueno, le voy a llamar F, que va a ir de la categoría de matrices respecto a un campo K en la categoría de espacios vectoriales. Acuérdense que la categoría de matrices tenía como objetos a los naturales. Es decir, que aquí tengo que decir a dónde va a dar un natural, a dónde va a dar otro natural y a dónde va a dar una matriz. Acuérdense que una matriz de M por N se visualizaba como un morfismo que iba de N en M. ¿Ok? Es decir, donde A en la notación usual son las matrices de M por N con coeficientes en K. Este es un arreglo rectangular que aquí lo estoy definiendo, lo estoy visualizando como un morfismo, lo estoy considerando como un morfismo de esta categoría. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, tengo que describir a dónde van los objetos. Bueno, pues este lo mando al espacio vectorial K a la N. ¿Sí? Es decir, este va a ser, como dice por ahí un ejercicio de la tarea, K a la N es el producto cartesiano N veces. Este sería K a la M. Es similarmente, ahora es M veces. Y ahora tengo que definir una transformación lineal asociada a esta matriz, que va a ser TA. Entonces tengo que decirles TA, que va de KN a K la M, cómo actúa. Entonces, TDA de un elemento de K a la N, le voy a llamar B, va a ser precisamente la multiplicación AB, donde aquí estoy usando la notación vertical. Aquí estoy, a su vez, pensando que B es un vector columna, digamos, formado por x1, x2 hasta xn. ¿Ok? Y entonces esto es, A por B es producto de matrices. Esto es producto de matrices, es decir, estoy multiplicando una matriz de M por N por una matriz de N por 1. ¿Sí? Y por tanto, esta me va a salir una matriz de M por 1, un vector columna de M por 1, que es un elemento de K a la M. ¿De acuerdo? Es decir, es algo que a lo mejor ya conocíamos en el sentido de que toda matriz, a lo mejor lo habíamos visto con coeficientes reales, que es lo más común, toda matriz rectangular de cualquier tamaño de M por N define o tiene asociada una transformación lineal de R a la N a R a la M, que está definida por medio de este producto. ¿De acuerdo?
eso define una función, en principio es una función porque cae donde debe caer, es decir, este vector columna de aquí, en efecto, es un vector columna de m coordenadas, cae donde debe caer, pero además se demuestra, ya no me extiendo aquí, ¿verdad? Pero se puede demostrar que preserva sumas. Bueno, esto lo pueden ver con por las propiedades que tienen las matrices respecto a su producto, ¿no? Que si yo tengo otro vector W, y considero B más W, pues A por B más W es lo mismo que A por B más A por W, es decir, preserva sumas y también saca escalares, es decir, es una transformación lineal con todas las de la ley respecto al campo K. Entonces, fíjense cómo todo va de irse al detalle, ¿no? Es decir, qué propiedad específica tengo que demostrar para ver que es una transformación lineal, que preserva sumas, que saca productos, etcétera. Después me voy un poco más de lejos y digo, si es una transformación lineal, en efecto es un morfismo de esta categoría. En efecto, ya asocié a cada morfismo de la categoría matrices, le asocié un morfismo de la categoría espacios vectoriales. Entonces ya tengo una doble asociación que encaja perfectamente el dominio y el codominio. Y además pueden ustedes ver, aquí lo voy a seguir comentando. Entonces, a ver, nada más voy a seguir comentando aquí. Resulta que T subíndice A, que va de K a la N en K a la M, es una transformación lineal, es decir, es un morfismo de la categoría K-vect, y además, esta transformación, eh, además, em, si A es una matriz como la que habíamos visto de M por N con coeficientes en K y B es una matriz de dónde a dónde debe ir de M a R, vamos a decir que es de R por M con coeficientes en K, entonces, ¿qué va a pasar con el producto de estas dos matrices? Yo puedo multiplicar estas dos matrices así, B por A, porque B va de R, B es una matriz de R por M, A es de M por N, entonces puedo considerar este producto, B por A. Entonces, esta transformación lineal va a resultar ser esta composición. Todo eso se puede demostrar perfectamente, ¿verdad? No lo puse en la tarea porque a lo mejor lo debía haber escrito, pero en la tarea, pero esto también lo recomiendo como un repaso de a lo mejor algún curso que llevaron. Digo, también cabe la posibilidad de que no hayan llevado algún curso de álgebra lineal. No sé si sea el caso para alguien, porque estoy viendo cosas que en la licenciatura a lo mejor se ven poco a poco, detenidamente, pero ahorita se los estoy dejando de tarea. Esta porción de información que les estoy dando tiene muchos detalles, porque hay primero que checar que esto es una matriz de M por 1, bueno, hay cosas más sencillas, más directas, hay que checar que es verificar que es una transformación lineal, y ahora hay que verificar que preserva la composición. Acuérdense que esta composición, este producto de matrices, acuérdense de lo que vimos ayer, es que este producto de matrices es la composición B compuesta con A, si las vemos como morfismos, ¿verdad? Es decir, aquí la A va de N a M, la B va de M a R, y entonces lo que veo como composición A seguida de B no es más que la matriz producto, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que este funtor F, otra manera de decirlo, es la composición y por tanto,
Y por tanto, lo que estoy diciendo es que F de la composición A compuesto con B es F de B compuesta con F de A. Esta igualdad, que a su vez yo puedo demostrar, ¿cómo demuestro esta igualdad? Pues es una igualdad, aquí tengo que primero ubicar que es una igualdad de funciones, ¿no? O sea, de transformaciones lineales. Entonces, ¿cómo demuestran ustedes una igualdad de transformaciones lineales? Pues tienen que aplicarlas al mismo elemento del dominio, que en este caso le llamé V. Entonces, tendrían que aplicar esto a V, usar la definición, ahí está la definición, luego aplicar esta composición a V, que sería primero aplicar esta, que sería esta, y luego aplicar T de B, que es simplemente multiplicar por B. Entonces ahí se ve que sí queda, ¿verdad? Es muy sencillo ver que en efecto, para cada B, o sea, para demostrar esto, tendría yo que tomar una B arbitraria en cada N y ver precisamente que aplicar esto a B, pues es esto, ¿verdad? Y aplicar esto es primero aplicar A, que es multiplicar por la matriz A, y luego el resultado multiplicarlo por la matriz B. Y esto se da por asociatividad del producto de matrices. Eso ya lo pueden mencionar como justificación, ¿no? O sea, no se tienen que ir ahora a demostrar que el producto de matrices es asociativo, porque además es muy latoso, ¿no? O sea, eso ya lo damos por sentado. Entonces, por eso voy al detalle y luego me regreso acá, ¿no? Esto se justifica porque dado cualquier vector, al aplicar esta transformación lineal, da lo mismo que aplicar esta transformación lineal y aquí ya está checado. ¿Ok? Entonces, ahora fíjense, una vez que demostré esta igualdad entre transformaciones lineales, lo traduzco en términos categóricos como que este morfismo es justamente el asociado de F a la composición A compuesta con B, este de aquí. Y esto es la composición de F de B con F de A. Es decir, esto es precisamente la comprobación de que este funtor, de que este propuesto funtor, en efecto cumple la preservación de la composición. ¿Ok? Es decir, la propiedad 2. Y finalmente, si yo aplico el funtor a la identidad, pues me va a dar la identidad de f de a, pues, ¿qué sería f de la identidad? Pues sería simplemente tomar una matriz, tomar perdón, aquí la identidad, aquí la identidad sería la identidad en n, ¿verdad? Y aquí es la identidad de f de n. ¿Ok? Eso es lo que se traduciría en términos de objetos, en términos de la tercera propiedad que tiene que cumplir, perdón, un funtor. Ahí está. Aquí, tengan cuidado con la anotación porque aquí en este plano abstracto le llamé a letra A un objeto de la categoría. Y aquí estoy hablando de la identidad en A. Acá hay que tener cuidado porque le estoy llamando a un morfismo de la categoría, porque es una matriz. Entonces, un objeto de esta categoría sería n, es decir, un número natural. ¿Sí? Y aquí f de n. ¿Y esto qué quiere decir? Pues f de la identidad sería traducido como la transformación de la matriz identidad de n por n. Esta transformación iría de K a la N en K a la N y es la función identidad. ¿Verdad? Porque a cada B le asocia
la matriz identidad multiplicada por B, pues es B. Entonces, en efecto, esta transformación lineal que estaría asociada a la matriz identidad, aquí pongan n y pongan n aquí, y aquí consideren la matriz identidad, es decir, la que tiene unos en la diagonal. Entonces, la transformación lineal asociada a esa matriz identidad, ¿cómo actúa? Pues a cada vector lo manda al mismo vector. Entonces, me regreso. ¿Qué quiere decir eso? Que el funtor que estoy aquí proponiendo, en efecto, manda el morfismo identidad, que es la matriz identidad, lo manda a la identidad de K a la N. Entonces, manda morfismos identidad en morfismos identidad, y ya es todo esto demuestra, esto lo hice un poquito más exhaustivo, demuestra que en efecto esto es un funtor, porque cumple todas las propiedades de ser funtor. ¿Ok? Entonces, esta asociación entre matrices y transformaciones lineales, que aquí nada más la estamos viendo en un sentido, ¿sí? De hecho, si ustedes han visto este tema, lo vamos a ver de todas maneras, lo vamos a repasar. Hay una correspondencia de ida y de regreso, ¿no? Nada más que de regreso, tengo que considerar un espacio vectorial arbitrario y tengo que considerar una base fija. Aquí nada más digamos, la asociación más fácil, que es partir de matrices y llegar a transformaciones lineales. Nada más en ese sentido estoy definiendo el funtor. Vean ustedes que el funtor también tiene un sentido, es decir, va de una categoría a otra categoría. Ya algo de regreso, ya tendría que hablar de otro funtor, ¿ok? ¿De acuerdo? Incluso aquí podría pensar que va a la categoría de espacios vectoriales, o bien podría pensar que el codominio es la categoría de espacios vectoriales de dimensión finita, fíjense, porque estoy cayendo nada más en espacios vectoriales de dimensión finita. Y estoy asociando morfismos, que son transformaciones lineales, entre espacios vectoriales de dimensión finita, que son estos K a la N, también se les llama, bueno, en el caso de que K es igual a R, se les llaman los espacios euclidianos, ¿no? Porque es R2, R3, Rn. Sí, pero aquí K es cualquier campo, no pasa nada, simplemente la matriz tiene coeficientes en ese campo, cualquiera que sea, sean los complejos, o sean los reales, o sean los racionales, o sea un campo finito incluso, no hay ningún problema, todo se sigue cumpliendo, todo se sigue preservando. Entonces ese es otro ejemplo de funtor que en este caso pues sí nos conviene repasar, y no es que ya hayamos visto la relación entre matrices y transformaciones lineales, vamos a regresar a eso, nada más estoy, digamos aquí, haciendo una conexión entre los funtores y un tema de álgebra lineal, ¿no? Que además es muy importante. Entonces, quisiera saber si hay alguna pregunta sobre esto. ¿No? No. ¿Ninguna pregunta? Ok. Hay que tener cuidado porque son varios ingredientes y hay que tener cuidado con la notación y también con esto de que a veces nos acostumbramos a usar una letra para cierta cosa y ahora la usamos de otra manera, ¿no? Como esta A mayúscula que ahora resulta que es un morfismo, pero sigue siendo una matriz. Ok. Y finalmente, déjenme ir a otro ejemplo que también nos puede interesar de funtores, que son los funtores MOR, o también se llaman funtores OM. Entonces, dada cualquier categoría, eh, y un objeto fijo.
no fijo. Un objeto fijo y le voy a llamar C. Acuérdense que formalmente esto es C, pertenece a la clase de objetos de C, pero se simplifican las cosas y ya se pone C para indicar que el objeto es un objeto de C. Entonces se considerar, vamos a llamarle, bueno, le vamos a poner este nombre, mor C raya. Así se va a llamar el funtor. Pueden pensar que es una sola letra esto, que es F o G o como le quieran llamar. Este funtor va a ir de la categoría en set. Y lo que hace simplemente es a cada objeto, que es otro objeto, porque el fijo es C. Ese ya está fijo. Ahorita hago un esquema. A cada objeto A le van a asociar el conjunto de morfismos que van de C en A. Eso es un conjunto. Entonces, por eso la notación es medio latosa, porque pues esto en vez de una sola letra, pero es sugerente, porque lo que da la idea es que aquí nada más está esperando a que llegue el objeto a aplicarse aquí, ¿no? Y entonces se obtiene este conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, esquemáticamente es como si yo tuviera aquí mi categoría y hay un objeto fijo C, y cuando llega otro objeto A, este objeto ya está fijo, está fijo dentro de la categoría. Estoy pensando aquí que esto está dentro de la categoría, ¿no? Ahí está la categoría C. Y para cualquier objeto, o sea, ahora, dado ese objeto fijo, pero para cualquier objeto, voy a considerar el conjunto de todos los morfismos, es decir, el ramillete de flechas que van de C en A. Y eso es un conjunto, y ese es el conjunto que ahora sería un objeto de la categoría conjuntos. ¿Sí está claro? Sí. Si ahora considero otro objeto de la categoría C y le asocio entonces su conjunto, su ramillete de flechas o de morfismos que van de C en B, entonces ahora para definir un funtor, debo a cada morfismo asociarle uno que vaya de aquí a acá, que le voy a llamar F estrella. Perdón, F estrella abajo. También le podría llamar mor C, F. Pero a veces para simplificar nada más le ponemos F estrella. Y aquí les voy a decir donde F estrella, fíjense, esta F estrella iría del ramillete de C en A, y ahora piensen en otro objeto B, y en el morfismo F que va de A en B. Entonces, si yo ahora quiero definir una función que va del ramillete de C en A al ramillete de C en B, pues lo único que hago es, se lo aplico a esta función se la aplico a cada elemento del ramillete. ¿Cómo le llamo al elemento del ramillete? Le llamo H. A cada H que esté aquí, le asocio simplemente la composición H seguida de F. Esta composición existe, es una composición en la categoría C, tiene sentido, y esto es un morfismo, que es un morfismo es un morfismo de C en B, ¿de acuerdo? Porque H va de C en A, es cualquiera del ramillete de C en A, y lo estoy componiendo con F, entonces esto va de C en B. Entonces eso está bien definido y por lo tanto es un funtor, ¿no? Ya no verifico lo de la composición y lo de la identidad, va a ser bastante fácil comprobarlo. ¿Ok? Entonces, esto es un funtor, este es un funtor,
covariante. Acuérdense que los funtores covariantes son los que se portan bien, es decir, los que no preservan el orden del morfismo, ¿no? O sea, si el morfismo va de A en B, entonces el asociado va de el asociado a A al asociado a B. ¿Está bien? Esto, fíjense que se puede definir para cualquier categoría. Son los famosos funtores OM. Cuando escuchen de los funtores OM, lo que pasa es que es frecuente que los morfismos de las categorías se llamen homomorfismos y por eso se le llama OM. Pero también se le puede decir MOR porque morfismo es como una palabra que abarca más casos, ¿no? No nada más los casos algebraicos, sino cualquier categoría en matemáticas. ¿Ok? Sí está bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? Esos Sí, profe. son funtores muy útiles. Ahora, uno que nos interesa a nosotros sería el dual, el caso dual, ¿no? Digamos, dualmente. Dualmente se definen los funtores OM contravariantes. Entonces, dado un objeto fijo C, un objeto fijo C en C, pues ahora voy a definir, ahora al revés, ahora la raya, la que está esperando el objeto, la pongo del lado izquierdo. Y voy igualmente de C a Z. Y a cada A le asocio ahora el ramillete que llega de A a C. Es decir, al revés ahora, ¿verdad? Ahora el ramillete no sale de C a A, sino ahora es de A a C, el que llega a C. Para otro objeto es el ramillete que va de B a C. Pero ahora a cada morfismo le voy a asociar un morfismo de regreso, es decir, en el orden invertido, a ese sí le voy a llamar F estrella, y donde F estrella de una H va a ser la composición, pero al revés. En vez de ser H seguida de F, ahora es F seguida de H. ¿De acuerdo? Nuevamente aquí el dibujo es una C, la A que va de una C, ahora digamos aquí dibujaría el ramillete que va de B en C, y por otro lado tengo el morfismo que va de A en B. Entonces fíjense ustedes cómo ahora, como está volteado el sentido de las flechas, es decir, ahora son ramilletes que entran a C, entonces ahora a este ramillete, a cada elemento de este ramillete, le asocio un elemento del ramillete que va de A a C. ¿Cómo? Componiendo con F, primero aplicar F y luego H, ¿no? Entonces, por eso va hacia arriba ahora. Y es un funtor contravariante, ¿no? Ya lo dije aquí arriba. Es un funtor contravariante. ¿Ok? Bueno, entonces ahora finalmente, quizá me voy a extender unos minutitos hoy, ¿eh? Me disculparán ustedes. Ahora, en particular, si C es la categoría de espacios vectoriales sobre un campo, ¿ok? Ya lo estoy diciendo aquí con la notación, categoría de espacios vectoriales, y tomamos como objeto fijo de C al campo K, ¿ok? ¿Por qué es un objeto de C? Pues porque es un espacio vectorial. El campo puede considerarse como espacio vectorial. Simplemente consideren
la suma del campo y el producto de escalares por elementos del campo, pues es su producto. Entonces, eso es un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, que si quieren lo pongo aquí, que es un K espacio. Entonces, tenemos el funtor y el que nos es útil es precisamente el contravariante. Entonces, aquí tengo ahora, debo a llamar estrella arriba, que va de los espacios vectoriales en los conjuntos, en principios en los conjuntos, donde a cada espacio vectorial le va a asociar el conjunto de transformaciones lineales. Fíjense que ahora la notación la especifico. Ahora, el MOR de esta categoría, o sea, o el OM, el MOR o el OM de esta categoría son el ramillete o los morfismos que llegan acá. Bueno, pues ahora serían las transformaciones lineales de B en K. Aquí estoy usando notación de la tarea. Entonces, aquí son transformaciones lineales de B en K. ¿Ok? Y por lo tanto, si llega a otro espacio vectorial, le voy a asociar las transformaciones lineales de W en K. Y como este es justamente el funtor contravariante donde el objeto fijo está del lado derecho, ahí está, el objeto fijo es K del lado derecho. Entonces, este es el contravariante, quiere decir que a cada transformación lineal le asocia esta transformación lineal. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense, resulta que este es de nuevo un K espacio vectorial. De hecho, es parte de la tarea, que ustedes verifiquen que esto no solamente es un conjunto, sino en este caso se puede definir una suma y un producto de escalar por elemento que hace que esto sea un espacio vectorial que es llamado el espacio dual de B y denotado precisamente como B estrella. ¿Sí? Es decir, esta sería la notación, la simplificación del conjunto de transformaciones lineales de B en K, que resulta ser un K espacio vectorial. Se le llama el espacio dual. ¿Ok? Entonces, hay una asociación, a cada espacio se le asocia su espacio dual. Si llega a otro espacio, le asocia su espacio dual. Y si hay una transformación lineal entre los dos espacios, se asocia a una función de W estrella a B estrella en el otro sentido. ¿Ok? Y entonces también resulta que esa F estrella arriba, que iría de W estrella en B estrella, es una transformación lineal. ¿Ok? Quizá esto también lo debió haber escrito en la tarea, pero estaba haciendo modificaciones todavía hace rato, entonces ya no me dio tiempo. Pero por favor, ustedes traten de llenar esos huecos porque hay muchos detalles. Ajá, entonces me voy a la tarea. Fíjense, aquí en la tarea, bueno, aquí están los espacios de funciones, espacios de transformaciones lineales. Bueno, aquí llego a los espacios de transformaciones lineales a través de los espacios de funciones. O sea, primero ver que el conjunto de todas las funciones de X en un campo resulta ser un espacio vectorial. Esa es la notación. El dominio se pone arriba, el codominio abajo. Entonces, esto que también se conoce como un producto directo,
producto directo de espacios vectoriales o de copias del espacio vectorial K, resulta ser un espacio vectorial en sí mismo. Tiene como subespacio a esto que se suele llamar suma directa, pero que está formado por las funciones de soporte finito. Aquí arriba les digo lo que es el soporte. Tiene una base canónica, que es esta. Y luego, aquí abajo, en vez de K, lo sustituimos por otro espacio y finalmente llego, les estoy diciendo todo muy rápido, pero ustedes ven los detalles, llegamos en la pregunta número 9 a el espacio justamente de transformaciones lineales de B en W. Es decir, en este caso, por esa vía llego a que esto es un espacio, de hecho, no necesito ya aquí demostrar que hay una suma y un producto híbrido, porque resulta ser un subespacio de este que es el espacio producto que está definido arriba. Todo eso lo hacen con calma, lo ven con todo detalle. Ahorita nada más estoy haciendo así como un avance. Entonces aquí mencionamos el conjunto de todas las transformaciones lineales de B en W y vemos que en efecto es un espacio vectorial. Y aquí es donde mencionan los espacios duales, que en particular cuando W, es decir, el segundo espacio vectorial es el campo, en ese caso se está considerando lo que se llama el espacio dual. Y en el 11, pues es justamente lo que acabamos de ver, nada más lo escribí ahí, que en efecto, sí lo escribí. Entonces, pensaba que no lo había escrito, pero ahí está. Es decir, la asociación que les acabo de platicar, que va de B en B estrella, que a cada espacio le asocia su espacio dual, nada más completen con lo que acabo de decir, que en efecto hay una asociación entre morfismos, de una transformación lineal a otra que resulta ser una transformación lineal para que el funtor no nada más caiga en set, fíjense, sino que podemos en este caso afirmar que cae en otra vez los espacios vectoriales, pero es un funtor contravariante, ¿ok? Me regreso aquí a la pizarra, fíjense, es un funtor contravariante por esta cuestión de que el objeto fijo está del lado derecho y cómo están los ramilletes, entonces invierte el sentido. Es un funtor contravariante. Aquí lo estoy definiendo en set, pero entonces si resulta que es una transformación lineal, por tanto, eh, por lo tanto, este es un funtor, ya dijimos que es contravariante, pero es un funtor que va de los espacios vectoriales y que cae en los espacios vectoriales. En el momento en que, además de pensar que esto es un conjunto, resulta que es un espacio vectorial, como lo dije aquí arriba, resulta que además de ser conjunto es un espacio vectorial, y resulta que además de ser una función esta es una transformación lineal. Entonces, a lo que estamos llegando en este caso es a un funtor que cae también en los espacios en la categoría de espacios vectoriales. Entonces, por eso en la tarea ya les estoy escribiendo que es un funtor que va de espacios vectoriales en espacios vectoriales. ¿Ok? Me regreso a la tarea. Ahora, fíjense, hay algo muy interesante aquí. La historia continúa aquí porque resulta que, dada una base del espacio original, se puede construir una base del espacio dual. Aquí sí estamos suponiendo que el espacio original es de dimensión finita. Es decir, es como si de la categoría grande de espacios vectoriales nos restringimos nada más a los de dimensión finita. Y cuando el espacio es de dimensión finita, resulta que el dual también lo es, y no solo eso, sino que tiene la misma dimensión. Es decir, se puede construir una base con el mismo número de elementos. No les digo aquí cuál base es lo que tienen ustedes que investigar, pero como digo ahí, es una base natural, entre comillas, es decir, casi casi es lo primero que se nos ocurre. ¿Cómo se nos tiene que ocurrir? Pues nada más piensen en qué elementos proponen ustedes que tengan que ver con la base original
pero que sean elementos del espacio dual, es decir, que sean transformaciones lineales. Y ya con eso ya, casi lo primero que se les venga a la mente, eso es lo que sería la base. Nada más hay que demostrar que en efecto es base. ¿Sí? Es decir, es un conjunto linealmente independiente y es un conjunto que genera. Estos conceptos también los vamos a repasar, pero por lo pronto trabajen con lo básico, ¿verdad? Si acaso se les olvida alguna definición, pues siempre pueden recurrir a los libros, a cualquier libro o incluso a Wikipedia para ver rápidamente cómo era la definición de base, cómo era la definición de independencia lineal, etcétera. ¿Ok? Pero lo que me interesa más que nada es que esas definiciones las puedan usar, las puedan manejar para demostrar estas cosas que yo les estoy proponiendo. ¿Ok? Finalmente, la número 13 es dar un isomorfismo de B en B doble estrella, que sería B doble estrella, la estrella de B estrella, porque si yo tengo un funtor que va de los espacios vectoriales en los espacios vectoriales, pues lo puedo aplicar otra vez. Nada me impide que aplique F dos veces. Y cuando yo aplico F dos veces, entonces llego al doble dual. Y este teorema de álgebra lineal que parece muy avanzado, pero que se puede demostrar nada más con esta definición categórica, ¿no? Resulta ser isomorfo, cuando el espacio es de dimensión finita, resulta ser isomorfo al espacio original. ¿Ok? O sea, profesor, que el espíritu del ejercicio 13 no es como no es como tal, este, dar el apareamiento bilineal entre esos dos espacios, ¿no? Sino usar la definición de categorías. Sí, bueno, no, aquí nada más el doble dual es nada más entender que es el funtor aplicado dos veces, ¿verdad? Y por lo tanto, bueno, sí hay una asociación entre objetos, sí hay una asociación entre morfismos, que por cierto, como el funtor es contravariante y lo aplicas dos veces, al aplicarlo dos veces ya se endereza, por decirlo así, ¿verdad? Entonces ya obtienes un funtor covariante, es decir, un funtor normal, vamos a decir, de espacios vectoriales en espacios vectoriales. Y el isomorfismo nada más es así, es decir, es dar una transformación lineal de B en B doble estrella que sea biyectiva. Eso es todo, no les pido más, ¿sí? No les pido otros conceptos ni investigar el funtor que resulta de componer el anterior dos veces. No, ahí nada más es simple y llanamente que definan un isomorfismo, es decir, que propongan una transformación lineal de B en B doble estrella y que demuestren que es biyectiva. Eso es todo. ¿Sale? ¿Sí, Alonso? Sí, claro, profesor. Bueno, yo más que nada preguntaba porque, por ejemplo, ese isomorfismo que va de B al doble dual, Ajá. no es como el isomorfismo primero, ¿no? Que va de B al espacio dual, porque ese sí utiliza, digamos, la base y el de B y su Sí. doble dual es un mapeo, que es, ¿cómo se llama? Mapeo natural, me parece que le llaman, ¿no? Los que no usan bases. Este, no, bueno, es que la palabra natural aquí la estoy usando bueno, la estoy usando yo simplemente como algo que se te ocurre fácil. Así uso la palabra natural. Pero en categorías la palabra natural tiene otra connotación que ya no vamos a revisar porque ya no me da tiempo. Pero existe el concepto de transformación natural y eso es a otro nivel, ¿no? Entonces, a lo mejor estás pensando en eso. No, sí, en efecto, aquí se trata de asociar a un elemento de B un elemento del doble dual. Hay que pensar qué cosa es el doble dual. Exactamente, el ejercicio consiste en eso, consiste en cómo son los elementos del doble dual. Ah, pues son transformaciones lineales, pero que van del dual en K. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener cuidado con la notación y simplemente ver de qué se trata. Sí, pero en efecto puedes no usar la base, puedes nada más asociar a cada elemento del espacio, asociarle un elemento del doble dual.
¿sí? O pueden utilizar bases y pueden utilizar algunos resultados, como ustedes quieran, pero nada más lo único que les pido es que saquen el isomorfismo, que exhiban el isomorfismo. Ok, Bueno, profesor, muchas gracias. de acuerdo. Y la última parte, pues es, otra vez, aquí llegamos a este isomorfismo que hay entre las matrices y las transformaciones lineales. Ahí sí es de ida y de regreso, pero sobre todo pensando primero en los espacios K a la N, donde ahí sí puedo dar una biyección, es decir, a cada matriz le asocia una transformación lineal, ahora a cada transformación lineal entre Km y Km le asocio una matriz. Todo esto lo vamos a ir viendo en la semana próxima, ¿sí? No es que esta tarea les pida que ya la resuelvan de aquí al lunes, sino vayan pensando sobre todo los primeros ejercicios y vayan resolviéndolos y lo vamos comentando, lo vamos trabajando, de eso se trata, ¿sí? Entonces, por cualquier medio, ya sea por correo o por el foro, también, o ya me van mandando algunas soluciones que quieran preguntarme, por todos esos medios lo vamos trabajando. Bien, y bueno, entonces ahora sí con esto terminamos. Vamos a, vamos la próxima semana a repasar los conceptos de espacio vectorial. Les quiero comentar de la definición de espacio vectorial, algunas cuestiones, de la definición de subespacio, en fin, algunos comentarios adicionales a lo que a lo mejor ustedes ya saben, o si lo consideran así, pues es como una especie de repaso. Pero ya en este contexto que estamos trabajando, que empezamos a trabajar en esta semana. Bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. No, profe. Muy bien, entonces, nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Igualmente. Gracias, maestro, igualmente. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.